Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el primer capítulo de nivel básico 2, el capítulo 11, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo: Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él. Y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Pues este es el inicio de una historia muy conocida, que son las aventuras de Alicia, ¿no? Escrita por Lewis Carroll, que es un escritor muy famoso, que ha dejado entonces esta obra como una lectura ahí mundialmente conocida, ¿no? Tenemos aquí entonces el inicio de las aventuras de Alicia y tenemos aquí entonces algunas cosas de vocabulario interesantes para conocimiento. Ahí tenemos en la madriguera del conejo. Madriguera es el nombre que se da a la casa en la naturaleza del conejo y de otros animales. Algunos animales, y principalmente el conejo, ¿no?, hacen casas bajo tierra, casas subterráneas, ¿no? Y a este tipo de casa decimos madriguera, ¿sí? Más usualmente se usa para los conejos, pero también hay otros animales que viven en madrigueras en la naturaleza, ¿no? Pues Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río. A la orilla del río significa a las márgenes del río, al borde del río, ¿sí? Sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo. Echar una ojeada, echar un par de ojeadas ya es cosa conocida, ¿eh? Si os acordáis del capítulo de Semana Santa de nivel básico 1, el personaje echó una ojeada a la procesión. Pues, ¿qué es echar una ojeada? Echar una ojeada, en este caso aquí echar un par de ojeadas, ¿no?, es mirar rápidamente a alguna cosa sin darle mucha atención, ¿sí? Entonces miró rápidamente algunas veces al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos, dibujos, figuras, diseños, ¿sí? Entonces no tenía dibujos ni diálogos. Alicia se preguntó entonces, ¿de qué sirve un libro si no hay dibujos ni diálogos? Pues, así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado soñolienta. Soñolienta porque tenía sueño, quería dormir, sí, tenía sueño, estaba soñolienta. Y atontada, es decir, un poco más lenta, un poco tonta, sí, un poco, digamos así, sin ánimo, sin fuerza, sí. Entonces estaba un poco atontada por el calor, ¿no?
Y estaba pensando, sí, el placer que tendría en tejer una guirnalda de margaritas. Margarita es una flor y ella quería tejer una guirnaldita. Tejer, es decir, hacer trabajo manual, ¿no? De tejido, ahí en este caso no con tejidos, ni con telas, ni con hilo, ni con cuerdas, pero con flores, ¿no? Tejer una guirnalda de margaritas. La guirnalda es como una corona que se pone en la cabeza para adornar, pero en este caso una corona de flores, ¿sí? A estas coronitas de flores se llaman guirnaldas y a ella, a Alicia, le gustaba tejer estas guirnaldas. Pero para tejer las guirnaldas necesitaba las flores y para tener las flores tendría que levantarse, coger las flores y después tejer la guirnalda. Pero como estaba muy cansada, no sabía si eso valdría la pena, ¿sí? Pero mientras pensaba en esto, ¿sí? De pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. De pronto, rápidamente, inmediatamente, en este momento, ¿sí? Saltó cerca de ella, próximo a ella, ¿sí? Cerca, próximo, junto, ¿sí? Es esto, ¿ah? Un conejo blanco de ojos rosados. Pues un conejito blanco con ojos rosados son aquellos conejos más conocidos, ¿no? El conejo de la Pascua, sí, conejo es el animal, ¿vale? Entonces, el conejito de la Pascua también normalmente es blanquito con ojos rosados. Pues un conejo como este había saltado al lado de Alicia. No había nada muy extraordinario en esto. Ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo: Dios mío, voy a llegar tarde. Es decir, a Alicia no le pareció extraño que el conejo hablase, pero pues, cuando pensó en ello después, en ello, cuidado, en ello no es él no es, lo mismo, no, él no es lo mismo que ellos, ¿sí? Ello no es él. Ello en este caso es esto. Cuando pensó en esto más tarde, cuando pensó en ello, en esta cosa, ¿sí? Más tarde, decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho. Sí, por supuesto, un conejo hablante, ¿no? Pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, pues solamente en este momento Alicia pensó y se dio cuenta de que el conejo tenía algo especial, ¿no? Pero mira, cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo era un reloj redondito, normalmente pequeño y redondo, que se utilizaba antiguamente atado a una correa para mirar las horas. Los hombres principalmente lo llevaban en los bolsillos. Bolsillo es donde guardamos las cosas, principalmente cosas pequeñas, ¿no? En las ropas, ¿sí? Entonces los bolsillos de los pantalones, los bolsillos de las camisas, bolsillos del chaleco. Es decir, algunas prendas de vestir, algunas ropas tienen bolsillo que son lugares para poner pequeños objetos, para guardar pequeñas cosas. Y en este caso, el chaleco que vestía el conejo, además de que era un conejo hablante, también era un conejo que estaba vestido, ¿sí? Entonces, el conejo vestía un chaleco. Chaleco es una ropa que es muy usual, por ejemplo, cuando los hombres principalmente van a vestir ropas formales. Ellos ponen una camisa con botones, una corbata y por encima de esto una parte que no tiene mangas, ¿sí? Una parte sin mangas que normalmente también tiene botones, que se llama chaleco, ¿sí? Y este chaleco, por encima de todo esto va la parte de manga larga, que es el saco, ¿sí? Y esto hace entonces un traje, una ropa muy lujosa, muy elegante para los hombres, ¿sí? El chaleco también puede ser usado por mujeres, ¿no? Pero en este caso que está hablando ahí, este conejito llevaba un chalequito y este chaleco tenía un bolsillo y dentro de este bolsillo había un reloj de bolsillo, ¿sí? Pues si no está claro qué es chaleco, entonces hay que buscar al Google, hay solo googlear porque hay un montón de figuras y de fotos respecto al chaleco, ¿sí? Pues cuando el conejo sacó el reloj de bolsillo, solamente ahí Alicia ahí miró el reloj y echó a correr y empezó a correr, ¿sí? En este momento solamente es que Alicia se dio cuenta de que el conejo era algo diferente, ¿no? Mira aquí, muchísima atención. El verbo aquí sacar.
sacó el reloj de dentro, ¿sí? Cuando sacamos algo, sacamos de dentro. Cuando quitamos algo, quitamos de encima. Entonces, saqué mi lápiz labial de dentro de mi bolso, ¿sí? Entonces, sacar de dentro. Saqué el cuaderno de dentro de la mochila, ¿sí? Eso es sacar. Pero quité los libros de encima de la mesa y los puse en la estantería. Quitar es de encima, sacar es de dentro. En portugués, por lo menos en Brasil, tenemos una única palabra para esto, ¿sí? Y cuidado, que la palabra es un falso cognato, es un falso amigo respecto al español. La palabra tirar existe en español, pero por amor de Dios no tiene nada que ver con sacar, tampoco con quitar, ¿sí? Tirar en español es lo mismo que lanzar o arrojar. Lancé una piedra al río, arrojé una piedra al río, tiré una piedra al río. Lanzar, tirar o arrojar son sinónimos, pero tirar no tiene nada que ver con quitar o sacar. Ojo, cuidado con esto, ¿sí? Pues seguimos. Lo miró y echó a correr. El verbo echar en español no tiene un significado único, ¿sí? Echar depende de las palabras que lo acompañen. En este caso aquí, echó a correr lo mismo que empezó a correr, comenzó a correr, ¿sí? Alicia se levantó de un salto, es decir, se levantó rápidamente, ¿no? Porque comprendió de golpe, comprendió prontamente, en este momento, rápidamente comprendió que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él. Y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera. Se puso a coger tras el conejo, es decir, el conejo estaba corriendo y Alicia corrió después de él, ¿no? Tras el conejo, después del conejo. Por la pradera. La pradera es un campo, sí, normalmente con áreas rurales o para caminar, para divertirse allí, para estar relajando o entonces para el pasto, ¿no? del ganado, ¿no? Los bueyes, las vacas también. Hay una pradera, son prados grandes, por ejemplo, ¿sí? Son regiones de campo, ¿no? Y entonces cuando el conejo empezó a correr por la pradera, Alicia empezó a correr detrás de él, ¿sí? Y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera. El conejito saltó dentro de la madriguera, sí, dentro de su casa, ¿no? Entonces el conejo se lanzó dentro de la madriguera, el conejo se tiró dentro de la madriguera, ¿sí? Entonces el conejo se precipitó dentro de la madriguera que se abría al pie del seto. El seto es un cercado, ¿sí? Con tablas de madera o hecho como con plantas, que ahí es un seto vivo, ¿sí? Por ejemplo, para delimitar algún área, ¿no? Entonces, en este caso había un seto que limitaba el final de esta área donde estaba Alicia, donde estaba su hermana, ¿no? Y pues la madriguera del conejo se quedaba justamente al pie de este seto, ¿sí? Se abría allí, justamente allí, y el conejito saltó hacia adentro, ¿no? Y un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera. Alicia también entró en la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría para salir. Es decir, ella no pensó, simplemente quiso entrar, pero no pensó cómo haría para volver después, para salir de dentro de la madriguera. ¿Vale? Ojalá esté todo claro. Si no está, ahí siempre dejo en la descripción del vídeo el enlace para el diccionario de la RAE y también, como siempre dejo en todos los vídeos, hay el enlace para esta nueva apostilla, ¿sí? A ver, hay aquí entonces la interpretación de textos, que es para hacer los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias. Ya sabéis que vamos a corregir este ejercicio en la clase de corrección, ¿sí? Pero para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, si queréis dejar en la descripción del texto de este vídeo las respuestas de estos ejercicios, por supuesto que podéis dejarlas para que después yo las corrija, ¿sí?
Pues llegamos entonces a algunas cosas de vocabulario y vamos hoy a hablar respecto a los animales. Pues hay aquí una lista con algunos animales. Por supuesto, hay miles de otros animales, ¿sí? Aquí es solamente una primera cosita de vocabulario para que podamos conocer a algunos animales. Por supuesto, aquí después hay que googlear, hay que buscar en Google, poner las palabritas y ver las imágenes para saber a qué se refiere cada uno de estos. Algunos de estos nombres son muy semejantes a portugués, otros no tan semejantes y algunos parece que son lo que pensamos, pero no lo son, también son falsos amigos, ¿sí? Entonces hay que estar atento, ¿vale? Pero por supuesto esto de ahí cada uno hace por su vez, porque ahí no es necesario que yo me quede leyendo aquí cada uno de los nombres, ¿no? Tenemos entonces aquí, algunos animales nos sirven de mascotas, otros son solamente salvajes. Mascotas son animales domésticos, animales de compañía, aquellos que tenemos dentro de casa o que los cuidamos, ¿no? Son nuestras mascotas. Los perros y los gatos son las mascotas más conocidas, pero también hay peces, hay pájaros, hay un montón de serpientes, pues hay un montón de animales ahí que son mascotas, ¿no? Y otros son salvajes, ¿sí? Pues para los animales de compañía tenemos algunas cosas que utilizamos. El acuario para los peces, ¿no? El collar que ponemos normalmente en los perros, en los gatos y algunos otros animales también usan collares, ¿no? Para identificación, por ejemplo. Y la correa, principalmente para los animales que van a pasear. Normalmente atamos al collar, atamos una correa para que podamos llevar con seguridad, ¿no? A estos animales a pasear, ¿no? La jaula utilizamos normalmente para los pájaros. La perrera es el local donde se quedan los perros, ¿sí? Los perros, que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Entonces, el perro vive en las perreras cuando no está dentro de casa. Hay un local específico para que esté ahí como su casa, que se llama la perrera, ¿sí? Y la perrera también se usa para las perreras cuando los animales están abandonados y que vamos a adoptarlos, entonces esos animales se quedan también en las perreras para adopción, ¿no? La silla de montar, esta silla es el local donde nos sentamos en sillas, pero para los animales es la silla donde nos sentamos encima de un animal, pues el animal normalmente que nos sentamos encima es el caballo, ¿no? Y para montarlo de manera más cómoda es necesario ponerle una silla al caballo, ¿sí? Y por eso conseguimos montarlo con más tranquilidad, ¿sí? La tienda de animales es local donde se venden, ¿no? Animales, y el veterinario o la veterinaria es el profesional que cuida de la salud de los animales. Pues, y llegamos entonces aquí a un otro verbo más. Pues en nivel básico 1 habíamos visto verbo ser, verbo haber, verbo estar, verbo gustar y todos los verbos regulares de primera, segunda y tercera conjugaciones de la lengua española. Es decir, ya sabemos miles de verbos en español. Ya podemos leer, hablar y escribir muchas cosas correctamente si sabemos aquellos del nivel básico 1 y no tenemos atención, ya podremos hablar un montón de cosas de manera correcta, ¿sí? Y de ahora en adelante, de básico 2 hasta el final de nuestro cursillo, vamos a ver los verbos irregulares de uso más frecuente, porque así como en portugués hay muchos verbos irregulares en español y para que podamos conocerlos porque son muy utilizados, vamos a empezar a estudiarlos de ahora en adelante. Ahora todos los verbos que vamos a ver de ahora en adelante serán verbos irregulares, por supuesto, ¿sí? Porque los regulares ya hemos visto todos en básico 1. Vamos entonces al verbo hacer. En presente de indicativo yo hago. Tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellos hacen. Yo hago muchas cosas en mi día, ¿sí? Entonces hago, así se dice. En imperfecto de indicativo se conjuga como verbo temer, es un verbo regular, como era nuestro modelo allí de básico 1, que era verbo temer de segunda conjugación, ¿no? El verbo hacer, que también es de segunda conjugación, se conjuga igualito. Entonces, hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacíais, hacían. Pero
en pretérito perfecto simple es un verbo totalmente diferente. Decimos así, yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis y ellos hicieron. Es decir, yo hice muchas cosas ayer. Ellos hicieron un montón de trabajos para su jefe, ¿sí? Entonces, cuidado porque así se dice en español, ¿sí? En futuro y en condicional también es irregular, pero es muy semejante a portugués, ¿sí? Entonces, yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis y ellos harán, ¿sí? Vosotros haréis muchos ejercicios de verbos, no os preocupéis. Entonces, así decimos en español, ¿sí? Y en condicional, haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían. En subjuntivo, los dos tiempos de subjuntivo son irregulares. Entonces, que yo haga, que tú hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis, que ellos hagan. ¿Sí? Entonces, es común que nosotros hagamos esto todos los días. ¿Sí? Entonces, ahí cuidado con verbo hacer, que es así que se conjuga en presente de subjuntivo. En imperfecto, las dos terminaciones, por supuesto, son irregulares y ahí tenemos si yo hiciera, si tú hicieras, si él hiciera, si nosotros hiciéramos, si vosotros hicierais, si ellos hicieran. O si yo hiciese, si tú hicieses, si él hiciese, si nosotros hiciésemos, si vosotros hicieseis, si ellos hiciesen. ¿Sí? Entonces, si ella hiciera más ejercicios, sabría más de los verbos, ¿sí? Entonces, ahí también así decimos en español, ¿vale? El imperativo también es irregular, entonces se dice haz tú, haga usted, hagamos nosotros, haced vosotros, hagan ustedes. Entonces, haz los ejercicios, por favor, niño, para que puedas aprender más. ¿Sí? Entonces así decimos en español. Infinitivo es hacer, gerundio es haciendo y participio es hecho. Los verbos que son, que se conjugan, es decir, los compuestos de verbo hacer, que se conjugan con verbo hacer, también se conjugan igualito con sus terminaciones irregulares, ¿no? Pero cuidado, en español hay un verbo que no es con la H, sino con la F. Verbo es satisfacer. En portugués, cuando venimos del latín, ¿no? En portugués mantuvimos esta F. Para nosotros el verbo se mantiene la F etimológica, ¿no? La F del latín. Pero en español normalmente se sustituye por una H a la hora de, ¿sí? por el desarrollo de la lengua. Pero en este verbo específico, en satisfacer, la F se mantiene, ¿sí? Pero la irregularidad es igual, se conjuga igualito, ¿sí? Tenemos entonces aquí algunos ejercicios divertidos respecto a los animales. Mira, esos ejercicios son divertidos para que podamos hacerlo juntos. Entonces, en este momento no voy a decir las respuestas porque en esos ejercicios hay, además de algunos animales que no estaban en la lista anterior, ¿sí? Hay algunas cosas divertidas para hacer solitos y los alumnos que tienen clases conmigo ya sabéis que vamos a hacer estos ejercicios todos en la clase de corrección de los ejercicios, ¿sí? Y para los alumnos que no tenéis clases conmigo, podéis dejar aquí la descripción del vídeo también las respuestas de estos ejercicios si queréis, ¿sí? Ahí entonces tenemos aquí algunas fotos, ¿sí? Algunas figuras, algunos dibujos de los animales y hay que poner los nombres de los animales. En este ejercicio número 2 tenemos entonces que relacionar una columna con otra, el nombre de los animales con el ruido, el sonido que cada animal produce, ¿sí? Y por fin, en este ejercicio número 3, tenemos entonces también que correlacionar las columnas, pero con el nombre del animal y la característica que define cada uno de ellos, ¿sí? Por supuesto, hay otros nombres aquí de animales que no están en la lista, entonces es bueno para un poquito más de conocimiento respecto a los animales. ¿Vale? Pues por hoy es todo, un gran beso y hasta la próxima.